vez más, los mexicanos acudieron a las urnas por petición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Con más del 90% de aprobación, él sí ganó en la consulta sobre 10 proyectos prioritarios para el futuro gobierno. En esta segunda consulta ciudadana, celebrada el 24 y el 25 de noviembre, se registraron 946.081 votos, una participación algo inferior al referéndum de finales de octubre sobre la continuidad de las obras del aeropuerto de Texcoco. Nos acompaña en esta parte del programa Rubén Aguilar, académico de la Universidad Iberoamericana y analista político. Señor Aguilar, bienvenido, buena tarde. Gracias a ti, gracias a ustedes y a la audiencia que nos está viendo y oyendo. Esta es la segunda ocasión que López Obrador realiza una consulta previo a asumir el poder. Cabe destacar que no tiene el aval del Instituto Nacional Electoral y que sin importar qué participación registren, el presidente electo dice que no son ficticias y por tanto son vinculantes. ¿Cuál es la lectura de estas consultas? Sí, primero que no son consultas, son un ejercicio con la base de Morena. La Constitución de la República establece en el artículo 35 todas las reglas que deben cumplirse para hacer una consulta, que no es nada fácil, es el Instituto Nacional Electoral que las organiza, etc. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sabe que no podría cumplir con todos los requisitos que plantea la Constitución y por eso hace estas pseudoconsultas, que es nada más mover a su base. Ellos mismos organizan, ellos son juez y parte, uno no sabe con claridad si realmente fueron o no los votos. En ese sentido, pues no cumple con ningún estándar de consulta en ningún país del mundo y él no se atreve a confrontarse con los estándares que marca la Constitución de la República. Por eso hizo estas consultas antes, porque nadie lo puede cuestionar, los otros partidos, porque es un ejercicio político con su base, que no tiene más valor que eso, que movilizar a un pequeño sector de su base. Por él votaron 30 millones de personas y en esta última pseudoconsulta fueron 970,000, menos del 1% del padrón electoral. Ahora, la primera consulta que él hizo hace 17 años, siendo jefe de gobierno, fue telefónica, exactamente igual que estas, controlada por él, se hacían las llamadas desde la oficina del gobierno, también con la participación de menos del 1% del padrón electoral de la Ciudad de México en ese momento, y más o menos con los mismos resultados, aquella de hace 17 años y estas dos últimas, que te da la idea de que todo está orquestado, organizado, manipulado, pero nadie podría llamar que esto se llama una consulta en ningún país del mundo. Ahora, lo cierto es que se realizan, ¿no? ¿Cómo puede afectar a la economía en general los resultados de estas consultas que finalmente se usan para asumir decisiones de gobierno? Ahora, algunos medios en los Estados Unidos publican, en Wall Street Journal en particular, que empieza a haber dudas sobre la gestión y que los inversionistas estarían preocupados con este tipo de toma de decisiones. En todo caso, tanto el aeropuerto como estas consultas de este fin de semana, todos sabíamos cuál es la opinión de él y cuál es el resultado. En ese sentido, pues son decisiones previamente tomadas. Mientras citaba la consulta, al mismo tiempo decía que la obra del tren iba a comenzar el 16 de diciembre. Esa misma consulta está violando el acuerdo 160, en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual México es signatario, que exige que cuando se hace este tipo de obras se consulte a los pueblos originales. No se hizo, pero sí pienso que pueden tener impacto en la confianza política, por un lado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y de otro también a la realidad económica del país. Hoy uno de los grandes periódicos de la Ciudad de México, el Universal, publica una encuesta de primera plana donde en los últimos 4 o 5 meses el presidente electo ha perdido 9% de aceptación de cómo estaba desde el momento en que ganó la elección al día de hoy. Trae 9 puntos abajo y tiene que ver con decisiones como estas que le resultan bien. No
No escuché bien esta última parte, pero retomemos que me queda poco tiempo. Señor Aguilar, hay ejemplos en la región de gobiernos que comenzaron a preguntarle su opinión a la ciudadanía y terminaron desmontando las instituciones democráticas e instaurando una sola voz, la del propio mandatario. ¿Podemos pensar que hay algo de esto en López Obrador o que lo vamos a ver? Mire, yo lo que pienso es que es difícil hacer un comparativo de México con esas realidades, pero sí podemos compararnos con nosotros mismos. López Obrador, que es un priista, no tiene nada de izquierda, está como buscando la restauración del presidencialismo mexicano, donde el presidente era absolutamente todo, y pareciera ser su modelo es el presidente Luis Echeverría, un presidente de los años 70, que pues era muy autoritario, tomaba decisiones arbitrarias, hacía lo que le daba la gana, con el poder que el partido, en ese caso el PRI, tenía, por un lado, desde el Ejecutivo, pero también un poder que controlaba el Legislativo y que controlaba el Judicial. López Obrador hoy tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y puede hacer lo que le dé la gana. Todavía en la Cámara de Senadores no pasaría, no le da la mayoría para cambiar la Constitución, sí le da en la Cámara de Diputados y este puede ser un control, pero será cosa de ver. Sí estamos viendo todas las señales que se dan, es la restauración al más viejo presidencialismo del PRI, porque él es un priista y siempre ha sido un priista. Ahora, ¿qué tipo de alertas habría que levantar para buscar contrapesos? Es una pregunta interesante y muy importante porque hoy no se ve por dónde pueda surgir la oposición a este régimen de restauración priista, del presidencialismo priista. Es muy débil en la Cámara de Diputados, es débil en la Cámara de Senadores. Hoy el Morena tiene el control de 17 o 18 congresos locales de los estados y en ese sentido pues hay que construir una fuerza de contrapeso que puede venir, por un lado, de los medios, de las organizaciones de la sociedad civil. Muy grave es el intento que tiene de controlar a los gobiernos estatales, que son como República Federal elegidos, pues, por las ciudadanías de esos estados, y él está proponiendo hoy un supergobernador controlado directamente por él, que manejaría recursos, que tendría fuerza y que sería una lucha entre el poder de la federación con el poder de los estados, el poder local. Entonces, no está claro quién pueda constituirse en ese contrapeso a este brutal poder que hoy detenta el nuevo presidente de México y su partido, y en todo caso es algo a construir, sí, cada vez más desde el ámbito del pensamiento, de la comentocracia que decimos acá, de los intelectuales que escriben y dan su opinión, es evidente al rechazo de estas maneras de López Obrador y también evidente la advertencia, los focos rojos que se ponen de este mecanismo de restauración al más viejo estilo priista que pensamos que ya se había terminado. Quiero agradecer a Rubén Aguilar, académico de la Universidad Iberoamericana, analista político. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buena tarde.